Libro de Génesis. Vamos a comenzar en el capítulo 1. Aleluya. Señor, sí, Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gloria a Dios. Pues vamos a hablar acerca de lo que es el cuerpo de Cristo, el tema que Dios me ha dado y que quiere que nosotros lleguemos a entender qué es lo que verdaderamente nosotros somos y representamos en esta tierra. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26. Probablemente no voy a poder cubrir todo lo que representa ese mensaje, pero voy a comenzar la enseñanza para que nosotros vayamos entendiendo la importancia de lo que nosotros necesitamos entender y comprender. Y para eso tenemos que ir al libro de Génesis. En el capítulo 1, en el versículo 26, donde Dios nos crea, donde Dios crea al hombre y a la mujer, y dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Note que en ningún momento de la creación Dios manda a que nosotros tomemos dominio y señorío donde un hombre se manifiesta en contra de otro hombre, al grado de querer demostrar que es más hombre que él, ¿no? En este caso, ¿no? Soy más fuerte, soy más grande. No, el mandato de Dios es multiplíquense y seduzcan toda la creación, toda la creación. Todo lo que Dios creó, lo creó y lo creó de una manera que todo lo hizo perfecto. Y todo lo puso en nuestras manos, a nuestra disposición en el jardín del Edén desde ese momento. Y algo muy interesante que habla aquí es que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, ustedes se van a dar cuenta. En el 2:7 dice, entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí en el capítulo 1 dice que ya lo había formado. Y cuando dice que lo creó a su imagen y semejanza, lo que da una idea de que de alguna manera la primera creación de Dios, el primer hombre que Dios creó, fue el hombre espiritual a imagen y semejanza en lo espiritual, con atributos, dones, talentos, la imagen del Dios invisible. Porque si nos recordamos que Jesucristo no había sido concebido en ese momento, Jesucristo es la imagen de Dios. Y aquí, porque eso fue lo que leímos en el capítulo 1 del versículo 26, de que lo hizo imagen
dice, imagen conforme a nuestra semejanza. Eso fue lo que Dios pensó que iba a hacer. En el versículo 27 del capítulo 1 dice que Dios los creó a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ya estaban criados y les estaba mandando a fructificar ya desde ese momento y para que enseñoreara sobre todas las cosas. Pero nuevamente en el segundo capítulo, en el libro de Génesis, cuando usted lo vuelve a leer y comienza a leer el siguiente capítulo, vuelve a decir que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Están entendiendo lo que yo entendí? Le vuelve a notar que ahora ya lo está criando de otra manera. ¿Lo está criando de dónde? La otra. Como que el hombre espiritual está tomando forma de ser humano, está tomando la imagen y semejanza de un hombre. Y dice entonces Jehová en el capítulo Génesis 2:7, dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y ahora sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que el mandato de sojuzgar la tierra, de señorear sobre toda la creación, estamos aquí, ya existía desde antes de nosotros ser creados en la forma de un hombre. Dice, esto es un bistec muy grande, yo no creo que esto no me lo puedo tragar, porque como no me lo habían dicho antes, ¿sí o no? Pero de acuerdo a la Biblia, en el libro de Génesis ya estaba creado. Y llegó el otro Jesús. Ya estaba creado el hombre. Y entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, ¿cómo lo está formando si ya antes ya lo había formado y ya tenía un mandato? Estudie su Biblia para que vea lo que estoy diciendo. En toda esta semana se queda en el libro de Génesis capítulo 1, en el capítulo 2, hasta que entienda que se va de aquí para allá. Entonces aquí Dios ya lo crea y le da una imagen del hombre mortal que hoy conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo aquí, porque antes no había tomado polvo, ni barro, ni nada, no había agarrado absolutamente nada. Lo creó por medio del poder de su voz, como todas las cosas que Dios había creado, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y después en el versículo 26, Dios también está ahí procesando la idea de crear al hombre. En el capítulo 1 donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que enseñoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, todas las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces Dios lo creó al hombre a su imagen, y Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo, y le dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, enseñoreed en los peces del mar, en las aves. Lo que Dios había pensado, Dios lo está llevando a cabo. Dios lo está llevando a cabo. No especifica claramente en este primer creación de Dios de qué manera Dios lo formó. Claramente no lo formó con el pensamiento nada más, porque Dios aquí dice claramente en el versículo 26, entonces dijo Dios. O sea que Dios también habló a esta creación, a la primera creación del hombre invisible, del hombre espiritual, conforme a la imagen y semejanza. Estamos en el libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Donde Dios crea al hombre, dice que ahí lo crió. Y entonces en el capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo 7, está hablando de otra creación. Pero esta creación dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Digan conmigo, un ser viviente. Un ser viviente. Si se dan cuenta, el otro era a su imagen y a su semejanza
del Dios espiritual, del Dios invisible. De alguna manera eso es lo que me da a entender la Escritura, porque en el capítulo 2 sigue diciendo que vuelve a ser otra creación en el hombre. Pero el mandato de enseñorear y sujuzgar y dominar sobre la creación de Dios nunca ha sido removido. Dios nos está mandando a tomar territorio donde quiera que nosotros estamos hoy, que vivimos para Dios por medio de Cristo Jesús en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que sujuzgar de esa manera. Entonces en el versículo 15 del capítulo 2 del libro de Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Digan conmigo: ayuda idónea. Ayuda. Ahora digan las mujeres: ayuda idónea. Ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿De dónde salió la mujer? De la costilla. Y note que en el capítulo 1 ya habíamos visto de que dice: ya los había creado, y aquí está hablando de en la manera física en la que nosotros hemos tomado. Ya esa es la creación física humana que nosotros entendemos. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, versículo 22, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y en el versículo 25, como relevancia para el mensaje que estamos entrando, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque entendemos que ya la naturaleza caída, pecaminosa, que desobedeció del mandato de Dios, fue cuando cobró conciencia, ¿verdad?, de que estaban desnudos. Entonces vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, la encarnación de Satanás en esta serpiente, que por experiencia sabía que el acto de rebeldía, de desobediencia, de ir en contra del mandato de Dios, corrompía la naturaleza divina, porque los ángeles también fueron creados por Dios, ¿no? Los ángeles también fueron creados por Dios. Y mientras el mandato de este enemigo en común que nosotros tenemos, el querubín perfecto, Satanás, el más hermoso de todos los ángeles, que aparentemente dirigía la alabanza, la adoración en el
en el mundo espiritual y eterno de Dios, en el reino de los cielos. Y ahí es donde él se corrompió su corazón y dijo: seré semejante al Altísimo y me sentaré en el trono de Dios, seré semejante a Dios. Cuando él comenzó a querer que esa alabanza y esa adoración, esa exaltación fuera para él, él quiso ser semejante a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Está en el libro de Isaías. Entonces, ¿qué sucede? Lo está llevando a desobedecer de la misma manera a la mujer y a la mujer, tentándola para que caiga de ese mismo lugar de santidad y de pureza en lo que ellos estaban, porque no habían desobedecido al mandato de Dios. O sea, la desobediencia al mandato de Dios corrompe y destruye la naturaleza santa y perfecta del ser humano, de Dios. Ya un niño, cuando nace en un hogar, va adoptando las características de costumbres, de estilo de vida de los padres, del ambiente en el que se rodea. Él nace santo y puro, su mente se comienza a llenar del conocimiento de lo que lo rodea, y conforme obtiene conocimiento de lo bueno y de lo malo, es como él comienza a crecer y a vivir. Entiende que la plancha caliente no la debe de tocar, como alguien que yo conocí. ¿No? Entiende que no puede meter el dedo en la vela porque le duele. Entonces se comienza a guiar por lo que me gusta, no me gusta, me agrada, me hace feliz, me duele, no me duele, me quema, no me quema. Esto, él se comienza a desarrollar porque ya estamos en esa naturaleza caída. Entonces, claramente la serpiente o la encarnación de Satanás aquí en esta serpiente que estaba poseída de alguna manera por Satanás, que guió con ese entendimiento de: oh, no vas a morir, porque él no murió en su rebeldía, está señalado para el día del juicio, tiene un final, ¿cierto? Así como nosotros también hoy, como creación que es caída y apartada de Dios, por en Cristo Jesús nosotros somos nueva criatura, ¿cierto? Vivimos en el reino de Dios. Pero una persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, si en toda su vida que le toca vivir nunca llega a tener un encuentro con Jesús, ¿qué sucede? Va a ir a un infierno, a un lugar de tormento, a un lugar donde está apartado de Dios y donde ya no se puede clamar por perdón, por misericordia, porque ya está apartado de Dios. Entonces, la serpiente en el versículo 4 le dijo: no moriréis. Ya sabemos que el hombre va muriendo después de que es expulsado del Edén. Los años, entramos en una etapa en la que antes no existían los años, cuando estabas en el Edén, en el paraíso de Dios, y ahora ya estamos en un lugar donde el cuerpo envejece, porque Dios llega al límite que dice: yo no voy a tolerar más al hombre que viva solamente 120 años, ya no más. Entonces, sino que el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ellos no conocían hasta aquí la diferencia del bien y del mal. Y ciertamente Dios lo ratifica esa información. Porque llega un momento que Dios dice: mira, ahora el hombre es como nosotros, que conocen el bien y el mal. Hasta aquí la serpiente sabía, o Satanás sabía, que ya había vivido en la eternidad, había sido expulsado del lugar eterno de Dios. Entonces tenía un conocimiento de lo que sucedería, porque Dios tiene conocimiento del bien y del mal. Pero Dios siempre está buscando el bien, hacer lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que es justo, lo que es recto, lo que es bueno, porque todo lo que Dios creó lo hizo
perfecto. Lo hizo bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Cuando Él comenzó la creación existía un caos. Cuando Él llegó, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, estaba sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Y desde ahí habló Dios, había un caos. Y Él comenzó a poner orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dios está en contra del desorden, del caos y de lo que está mal. En el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, nos saltamos del 5 hasta el 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno de nosotros, después de que ya había pasado por el proceso de haberse comido, se lo da a Adán, bla, 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 lo expulsan del paraíso, se dan cuenta que están desnudos, se tapan con higueras, se esconden de Dios, etcétera, etcétera, que es la naturaleza caída ya, tiene vergüenza de acercarse a Dios, tiene vergüenza de ellos mismos, no quiere escuchar la voz de Dios, se quiere esconder de Dios, todas esas cosas, pero no es el tema, simplemente les estoy dando un poco de información. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal, y ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No me voy a meter ahí. Y 23, y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. O sea, el mandato de seguir trabajando no se le quitó. 24, y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta ahí la historia triste, porque es triste de que hoy, por consecuencia de lo que sucedió ahí, nosotros somos parte de lo que sucedió ahí. El mandato de crearse, multiplicarse, trabajar, no se ha quitado. Por eso nosotros tenemos la obligación de seguirnos multiplicando, la obligación de seguir trabajando, y también tenemos a hoy en Cristo Jesús la responsabilidad de tomar dominio y señorío del territorio en el que nosotros hemos sido asignados, donde tú eres sal y luz de la tierra, donde te manifiestas como rey, sacerdote, embajador, representante de Dios en este lugar. Pero por eso, en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, en el versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Digan conmigo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Ahora, el temor de Jehová, aquí esta palabra lo que significa es que tengas honra hacia Dios, que seas reverente hacia Dios, que seas consciente de que existe el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que es soberano, omnisciente, omnipresente, que su presencia lo llena todo, y que por causa de que Él ama lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo, nosotros no hagamos lo que es injusto, lo que es incorrecto, lo que no le agrada a Dios, porque Dios está en contra de la maldad, en contra de la injusticia, y Dios la castiga. Llega un momento en que Dios va a castigar todo lo que es rebeldía, rebelión en contra de Dios. Y aún lo que nos hagamos a nosotros mismos, Dios va a llegar un momento que lo va a castigar. Si nosotros no somos buenos entre nosotros mismos, y nosotros no nos amamos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, Dios castiga todo eso. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Altísimo
el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Note aquí que debe de uno de conocer a Dios para adquirir inteligencia. Uno tiene que desarrollar una relación con Dios, una relación con la palabra de Dios, una relación con Jesús, una relación con el Espíritu Santo. Todo está basado en una relación, así como nosotros para conocer a nuestras mujeres, a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros maestros, nuestras amistades. Tú tienes que desarrollar una relación. Por medio de esa relación es como uno se llega a conocer. Por ejemplo, una de las personas más nuevas que tenemos aquí en el ministerio es el hermano Jesús, que tiene aproximadamente 3 meses con nosotros, más o menos. Y desde que nosotros tuvimos una relación por teléfono, por ahí comenzó nuestra relación. Sin conocernos, nos introdujeron y comenzamos a tener ahora sí que fue un encuentro espiritual más que todo, porque fue de palabras, no estaba ahí, oramos por la necesidad, la presencia de Dios cayó, la presencia de Dios lo tocó, la oración lo fortaleció, él sintió que algo había llegado a su vida en ese momento, sintió una conexión en el espíritu, y creo que al fin de semana siguiente parece que estaba asistiendo a uno de nuestros servicios, y ahí comenzó nuestra relación, y entonces nuestra relación inició de esa manera, y ya ahora él sigue viniendo, le gustan las enseñanzas, le gusta lo que aquí se predica, está de acuerdo a la doctrina que él conoce, de lo que es recto, de lo que es bueno, de lo que es justo, y bueno, eso es lo que me ha compartido, y por eso sigue perseverando con nosotros. Entonces, así comenzó la relación cuando ustedes conocieron a sus esposas, conocieron a sus esposos, se miraron, se gustaron. Entonces nosotros también tenemos que llegar a un momento que cuando nosotros conocemos de Dios, nos maravillemos y nos gocemos y nos apasionemos por lo eterno, por lo bueno, por lo agradable, por lo perfecto, de lo que Él es, de lo que Él tiene, de lo que Él posee, con sus atributos, con sus cualidades, en su perfección, en su santidad, en su pureza, en su belleza, en su poder, y acercarnos a Él con la intención de querer conocerle más, amarle más, adorarle más, exaltarle más, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque es lo que nos conviene a nosotros, porque entre más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más libres somos de las circunstancias de este mundo. Entre más los conocemos, más lo conocemos a Dios, más libres somos cada día, y estamos caminando en un camino perfecto, en un camino seguro, que cuando estás viviendo en la presencia de Dios. Entonces vimos un poco la semana pasada de que en el libro de Pedro, en la segunda carta, en el versículo 1, dice que nosotros seamos diligentes, y se los voy a leer rapidito porque ya pasamos por ahí, y dice, segunda de Pedro, capítulo 1, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nótenlo, lo que es amplio, generosa entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
la oportunidad de regresar a ese lugar hermoso, precioso, maravilloso, que nosotros no podemos describir aún con palabras, porque si no lo hemos vivido, si no lo hemos visto, si no lo hemos experimentado, es difícil llegar a definirlo con el entendimiento. El apóstol Juan, cuando estuvo en el cielo, y habla en el libro de Revelaciones, en todo tiempo él relaciona las cosas del cielo con las cosas de la tierra, porque lo que es de la tierra era lo que él conocía, y lo del cielo, y se parecía esto, y se parecía aquello, y se parecía lo otro, y se parecía a una perla, y se parecía a un río como de cristal, y todo era en sentido figurado, porque relacionaba con su mente natural lo que él estaba mirando en el cielo. Hay una cosa que sí me quedó bien claro, es que allá hay calles de oro, calles de oro, eso sí, calles de oro. Entonces, note en esta porción de la escritura, en la carta de segunda de Pedro, en el capítulo 1 al 5, donde dice, añadid. Es nosotros mismos tenemos que buscar como incansable, deseando nosotros ese crecimiento, como el grano de mostaza desea convertirse en una planta, como el árbol de mostaza, como la semilla de mostaza desea convertirse en una matita, como el árbol de mostaza que se vuelve una matita y quiere crecer y echar ramas, y como el arbolito que está creciendo y echando ramas, quiere convertirse en un árbol gigante que dé fruto y que dé semilla y que tenga las aves del cielo que lleguen a anidar ahí. De esta manera nosotros también tenemos que anhelar un crecimiento, porque esto habla de una condición espiritual en nosotros, que habla de una madurez, que habla de una persecución de Dios, que habla de un corazón que ama a Dios y que quiere agradar a Dios. Añadid a vuestra fe virtud. Y si se valiera también, pues dice, añadid a la virtud conocimiento, y añadid al conocimiento dominio propio, y añadid al dominio propio paciencia, y añadid a la paciencia piedad, y añadid a la piedad afecto fraternal, y añadid al afecto fraternal amor, porque comenzó la oración con la palabra añadid, ¿y cierto? Y vuestra fe, virtud, y la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal amor, como que la fe que tú has recibido del conocimiento de Dios, lo que tú has creído, que se vuelva una virtud, que se vuelva una acción, que se vuelva una obra, que se vuelva un sistema en movimiento, que está operando, que está ganando almas, que está orando, que está intercediendo, que está predicando el evangelio, que está haciendo algo por el reino de Dios, que está apasionado por las cosas de Dios. La virtud y que tiene que ir de esa virtud a un conocimiento que tiene que estar basado y apoyado en las escrituras. Conocer las escrituras, a ese conocimiento un dominio propio, porque el dominio propio es una consistencia en la cual en el momento en el que vienen las pruebas, tú vas a entender que puedes resistir, que puedes superar, que puedes avanzar, que no te vas a doblegar, que no te vas a vender, no te vas a dejar comprar, etcétera, etcétera. El dominio propio acerca de no caer en pecado, tus ojos no se desvían, tu boca no habla lo que no tiene que hablar, tu mano no toca lo que no tiene que tocar, tus pies no se van a dirigir hacia un lugar donde va a deshonrar a Dios de ninguna manera. Entonces, a ese dominio propio paciencia, porque la paciencia es necesaria para esperar en Dios, para esperar la manifestación de Dios en muchas cosas, en muchas áreas. Entonces, a esa paciencia, piedad, manifestándote en el amor de ser caritativo, dadivoso, generoso, amable. Esa piedad tiene que volverse en un afecto fraternal de que tú lo haces por el amor, por ese afecto de que si tú fueras
un padre para esas niñas y las ves padeciendo, sufriendo, que están en el riesgo de caerse en un precipicio y llegar a salvarlas, ¿sí o no? Ese es un afecto fraternal, cuidar a unas niñas como un padre. Mirar a una persona como que es un ser querido tuyo y que tú puedes ser un protector en su vida. Eso es lo que habla de la paternidad de Dios. Y a ese afecto fraternal, amor, ese amor ágape de Dios, el amor incondicional de Dios, que lo hagamos de una manera incondicional en todo tiempo, que amemos simplemente porque es un mandato de Dios. Y ¿qué dice en el versículo 11? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y note lo siguiente, que en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, comienza a hablar de lo siguiente. Y nos habla de los frutos del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando usted analiza la parte de los frutos del Espíritu, son 9 aspectos de los que se manifiesta el Espíritu. Y si yo conté bien, en la parte de la carta de segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 5 al 7, son 9 también los mismos en el proceso en el que nos habla de alcanzar una madurez. Y note que si estas cosas están en nosotros, también habla de que eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aunque el apóstol Pablo no lo pone en el mismo orden que el apóstol Pablo no lo pone en el mismo orden del apóstol Pedro en el libro de Gálatas. Todo esto significa casi lo mismo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es casi lo mismo. Dice en el libro de Proverbios: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, en el versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere juicio y justicia. El juicio y la justicia no es algo que se pueda obtener separado del temor de Dios, separado de la honra a Dios, separado de buscar a Dios. Porque muchas personas han querido lograr y hacer cosas muy grandes y han hecho cosas muy grandes, han conquistado territorios, han hecho hazañas que se le atribuyen victorias a los hombres, nación contra nación, reino contra reino, ¿cierto? Pero ha sido en otro tipo de sabiduría que no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que es amor, que está basado en el amor de Dios. Dios no quiere que nosotros
nos alabemos en nuestra propia valentía, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia riqueza, más que la alabanza que nosotros debemos de buscar es el tener una relación con Él en la cual nosotros le entendamos y lo comprendamos. Y ahí es donde entra la parte de el conocimiento. El conocimiento es poder, porque el conocimiento del bien y del mal que el hombre adquirió al desobedecer, ese mismo conocimiento es el que Dios quiere utilizar ahora para regresarnos a su presencia. Por medio de ese conocimiento. Porque nosotros estamos sumergidos en un mundo que está guiado por el conocimiento. Estamos apartados en un lugar donde esto es conocimiento solamente. Entonces ahora Dios quiere utilizar el conocimiento de Él, el conocimiento de Jesús, el conocimiento del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, para que nosotros podamos regresar a ese lugar seguro y eterno de la presencia de Dios. En el libro de Proverbios dice algo como Proverbios 24:12, dice: porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no le entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Note que la sabiduría la compara como la miel, como un panal que es dulce a tu paladar. Así será tu alma, así será a tu alma el conocimiento. Ahora aquí está hablando de tu alma, es la mente, el asiento de los pensamientos, de los deseos, de las emociones. Esa es el alma, eso no es el espíritu. El espíritu es el espíritu eterno de Dios, del que leímos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, que primeramente creó Dios de acuerdo a lo que dicen las escrituras, porque ya estaba creado. Y en el capítulo 2 lo vuelve a crear, pero ahora lo crea del barro, ¿cierto? Y le da un aspecto físico. Y a la mujer ya no la crea del barro, por eso es más bella, más atractiva, más hermosa. La hace de una costilla. Entonces, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 17, estoy yendo rapidito porque tengo muchos versículos que abarcar. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Note que aquí, cuando está hablando crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, cuando dice crecer en la gracia, se está refiriendo a las cosas del Espíritu, a la palabra charis. Es un regalo, es un don, es algo que se nos ha otorgado para nosotros. Jesucristo es un regalo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios el Padre nos da un regalo, Jesucristo nos da otro regalo. Él va al cielo después de que derrota y cumple con su misión aquí en la tierra, derrotando los principados, las potestades. ¿Qué hace? Dice, y rogaré al Padre para que nos envíe otro consolador. Él estará con vosotros. Él nos envía al Espíritu Santo. Hay muchas personas que no tienen problema en aceptar el regalo de Jesucristo. Llegan hasta el nivel 1, al Espíritu, a Jesús sí, porque pobrecito murió en una cruz y lo ven ahí crucificado, así. No es eso. Pero hay personas que le cuesta trabajo creer en la persona del Espíritu Santo, como recibir el regalo del sacrificio de Jesús, de alguien que va a vivir contigo, de alguien que va a caminar contigo, de alguien que te va a instruir, que es más poderoso que cualquiera que está en el mundo, que es más fuerte que cualquiera que está en el mundo, que es más inteligente que cualquiera que está en el mundo. De Él es quien nosotros debemos depender, de depender. Hoy, yo le comentaba a mi esposa, cuando llegamos, estábamos cortando un árbol en la casa. Hemos cortado muchos árboles en esa parte de la casa. Y por alguna razón, la motosierra, que tenemos dos, la que estaba utilizando, porque otra la estoy arreglando ahí, que le hice un arreglo, no la podía utilizar, la estaba dejando que se secara la pieza que había yo puesto una forma de crazy glue para que quedara sellado el tornillo, para volver a atornillar la barra. Entonces no la podía tocar. Y con la que estaba yo utilizando le puse una cadena nueva, una barra nueva, y todo estaba, y la motosierra se apagaba, y el árbol es el que estaba más pegado hacia mi casa, y que el peso de ese árbol estaba así en el aire, la casa está aquí, y el árbol estaba así. Entonces yo me subí al árbol, amarré dos cuerdas, las tensé hacia otro árbol, y le digo a Cassandra y a Abigail, ustedes van a jalar para que cuando yo corte este árbol por aquí, le haga el saque, yo comience a cortar acá, este árbol se vaya para el frente, no se me vaya a ir para arriba de la casa. Y entonces cuando hice todo eso y le meto las cuñas, la motosierra se me trababa y se me trababa y se me apagaba, y no hallaba yo qué cosa hacer. No me llegó más que al pensamiento, el diablo quiere romper mi casa, porque no podía yo dejar el árbol medio cortado, con todo lo que batallé y las cuñas que estaban metidas allá, porque tenía cuñas para que el árbol no se fuera de aquel lado. Y le digo a mis hijas, pónganse a orar en el Espíritu, vamos a comenzar a orar para que este árbol se vaya al suelo de una vez y no vaya a aplastar la casa. Y comenzamos a orar en el Espíritu, y la motosierra no se me volvió a apagar. Comenzamos a cortar el árbol, se pudo cortar. Bueno, ya no tuvieron tanta fuerza para jalar el árbol de una manera que se viniera hasta el frente, no, pero el árbol no cayó arriba de la casa, iba a caer arriba de las casas de campaña que habían puesto las niñas en el patio. Pero tan pronto como comenzamos a orar en el Espíritu, la atmósfera cambió, y las cosas que estaban queriendo detenernos de cumplir con nuestra misión, inmediatamente paró. Pregúntame, ¿qué estaba yo orando en el Espíritu? Yo no sé, yo nada más estaba orando en el Espíritu, porque muchas veces en el entendimiento uno no puede orar como conviene, porque orar como conviene nosotros no sabemos. Es el Espíritu quien nos ayuda con gemidos indecibles. Y cortamos el árbol. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice en segunda de Pedro, que estaba atribuyéndole a Pablo, es Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Se está refiriendo a dos cosas. Note, la gracia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yo ya los llevé por ahí una ocasión
para demostrarles cómo la palabra de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo también es parte de la buena nueva. No voy a entrar ahí ahora porque no queremos que... No estamos usando micrófono y esa cosa está haciendo ruido. Aleluya. Ahora esto no se quiere apagar. Bueno, y en el libro de Juan, capítulos 17 en el versículo 3, en el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Están ahí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando ahí. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a agarrar la forma del cuerpo de Cristo. Para esto les he dado todo lo que estaban ahí, todo lo que estaba ahí, para que lleguemos al entendimiento y al conocimiento de que todos y cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo. Y aunque a usted no le toca estar aquí parado, pero le toca estar ahí sentado, les toca estar en el sonido, les toca estar en la alabanza, a otro les toca recoger las ofrendas, a otro le toca contar las ofrendas, a otro le toca gastarse las ofrendas, para los días. A otro le toca, ¿cierto? Mientras está uno orando, por una persona estar atrás para atenderla, que cuando se vaya a caer no se golpee contra el piso si cae en el poder del Espíritu. A otra persona que la tiene que cubrir con un trapito, porque si la persona a la hora que cayó mal, y para que no ande enseñando sus partes íntimas, para cubrirla de alguna manera. Y hay un grupo que se dedica a la oración, hay un grupo que se dedica a visitar las cárceles, hay un grupo que se dedica a visitar los hospitales, hay un grupo que se dedica a hacer buenas obras, a ayudar a los pobres, a ministrar a los pobres en sus necesidades, y etcétera, etcétera. El cuerpo de Cristo tiene variadas funciones, y principalmente en el libro de Efesios está donde Dios establece primeramente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, y comienza en otras áreas a describir lo que es la parte del cuerpo de Cristo, y usted es una parte esencial y muy importante del cuerpo de Cristo. ¿Se recuerdan? La semana pasada hablamos de que dijera el pie: no soy pie, ¿acaso no será pie? No, si todos somos creación de Dios, todos hemos sido creados por Dios, pero venimos a ser hijos de Dios cuando estamos acercándonos por medio del conocimiento de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo y buscamos la manera de vivir en su presencia, agradándole a Él. Y hay quienes tienen el llamado para estar aquí con nosotros y ser parte de la obra, ser parte de la misión, y son parte del cuerpo de Cristo, pero estos están por allá, por otro lado, esperando el tiempo de la venida, el tiempo de su llamado, y todo mundo va a tener su recompensa basado en las obras que nosotros hayamos hecho. Hay cosas que nosotros en este momento no podemos juzgar, pero lo más seguro es estar a donde se le alaba, a donde se le adora, a donde se está predicando su palabra, a donde nos estamos amando los unos a los otros. No hay ninguna manera que alguien que no se está congregando pueda decir que está amándonos de alguna manera, a menos que cierto, los que están por otros estados nos estén mandando ahí una ofrenda para el ministerio y ayudándonos con los biles de la luz, la renta, las necesidades que hay en este lugar, ¿cierto?
Eso sería una manera de, hoy estoy con nosotros, no me congrego en ningún lado, pero los estoy ayudando, los veo por la televisión, los veo por el internet, los veo por Facebook, algo. Aunque sea un like le dan a uno, pero hay quienes ni like te quieren dar. Ni en el cumpleaños ni te dicen bu, aunque sea así te hacen, ¿no? Viejo, nada, nada, no, pasa el cumpleaños desapercibido. Entonces, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Por Él nos tenemos que guiar con cuanto a su conocimiento. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 nos exhorta el apóstol y dice, desead, Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, ¿cómo dice su Biblia? ¿Dice lo mismo que dice la mía? ¿Sí o no? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como diciendo, anhela todo lo que es puro y genuino del Espíritu de Dios, de lo que es espiritual, de lo que es eterno, de lo que es duradero, de lo que verdaderamente vale la pena atesorar y guardar como la perla más preciosa, como la moneda que se había perdido, como lo más valioso, lo espiritual, lo eterno, lo que es de Dios, lo que es del Espíritu de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 18, nuestro Señor Jesucristo nos dice, donde le responde a una mujer, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí la palabra bienaventurados significa muy bendecidos. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos vivir la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos que la palabra de Dios haga rema en nuestras vidas y que las promesas de Dios se manifiesten en nosotros, pero no solamente las promesas, porque las personas no tienen ningún problema para recibir las promesas. ¿Sí o no? Le dices a una persona que está enfermo que Dios la quiere sanar y esa persona también quiere ser sana. Yo no conozco ningún enfermo que quiera vivir enfermo. O no conozco ningún pobre que quiera vivir en la pobreza. Le dices a una persona que Dios le quiere prosperar y él va a decir amén, aleluya. Entonces, es importante que nosotros también escuchemos las palabras que hablan de un compromiso a Dios, de una honra a Dios, de una adoración a Dios, que habla de ser de parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene una función. Tú tienes una función en este lugar, tú tienes una función en tu casa, tienes una función en tu trabajo, tienes una función en esta vida, tienes un llamado de parte de Dios y ese llamado de Dios se va a manifestar en tu vida tanto como tú permanezcas perseverando y buscando las cosas eternas. No vas a saber si un enfermo se te va a sanar si no oras por un enfermo. No vas a saber si tú eres profeta si tú no oras por alguien. Porque a veces lo profético fluye cuando estás orando por una persona. Entonces hay dones de Dios que se van a manifestar en el cuerpo de Cristo en el momento que el cuerpo de Cristo está ejerciendo una función. Entonces, oír la palabra de Dios y la guardan aquí no significa de que, oh, ya escuché la palabra, déjamela, me la meto en la billetera o la pongo en el baulito. No es guardarla, es poner, aquí lo que está hablando es ponerla por obra.
es retener la información con la intención de poner por obra lo que uno está escuchando. Y voy a terminar con esta, del libro de Mateos capítulo 5. Y dice en el libro de Mateo capítulo 5 en el versículo 6, habla nuevamente en las bienaventuranzas, ¿verdad? En esta dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí también está hablando de una bendición. Aquí también digan conmigo, aquí también habla de bendición. Aquí también habla de bendición. Todo lo que nosotros hagamos y pongamos por obra en cuanto a la palabra va a ser de bendición en nuestras vidas. Tú crees que eres bendito en entrar, bendito en tu salir, que todo lo que tus manos toca prospera, que el bien, la gracia, el favor, la misericordia va a sobreabundar. ¿Cómo tú lo pones por obra? Cuando lo crees y lo confiesas. Y tú dices, yo soy bendito en mi entrar, yo soy bendito en mi salir. Eso ya es una obra de que demuestra de que tú has creído lo que Dios ha dicho, que Él te va a bendecir, que Él te va a prosperar. Asimismo aquí dice, bienaventurados, aquí habla de una bendición extravagante, habla de una bendición mayor también, de los que tienen hambre y sed de justicia. Note aquí lo interesante, que hacia la justicia la mira como que tú eres mi comida o mi bebida, que es básicamente lo que el cuerpo necesita para mantenerse fortalecido, para mantenerse funcionando. Especialmente, ¿cuántos no hemos estado haciendo ejercicio y de repente sientes que necesitas agua? Como yo a veces necesito agua cuando estoy predicando aquí. Ahora, cuando se está en el sol, cuando se está en el calor, cuando se está haciendo un ejercicio que requiere desgaste físico, el agua, como aquel que está caminando por el desierto y necesita agua, aquel que llega a un momento que el agua no es suficiente, sino que quiere un alimento sólido, que quiere algo que lo nutre, algo que le fortalezca y que le sustente su cuerpo y que le calme la ansiedad de las tripas, porque llega un momento que el estómago, los intestinos están clamando que necesitan algo ahí de alimento. Y aquí nuestro Señor Jesucristo relaciona la justicia, que nosotros la tenemos que querer, nosotros la tenemos que anhelar, como se anhela la bebida, como se anhela el alimento, de una manera en que nosotros estemos unidos como un cuerpo, porque aquí habla de algo individual, y nosotros como cuerpo somos un elemento individual, somos una congregación, somos un cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Y aquí habla de que nosotros tenemos que anhelar la justicia de Dios, tenemos que desear la justicia de Dios de una manera como se anhela y se desea la bebida y el alimento. ¿Qué tanto tú anhelas el toque de Dios en tu vida para ser transformado? Porque cuando dice, ellos serán saciados, aquí está hablando de una justicia que supera la justicia de los estándares o leyes o estatutos establecidos por hombres. Porque muchas veces los hombres pueden llegar a establecer un estándar o un nivel de vida, una ley que dice esto es lo que es, y muchas veces eso está violando tus derechos, está violando tu persona. Pero porque es una ley que dice que así se tiene que ser, tú lo tienes que hacer, porque si tú no la obedeces y te agarran, por ejemplo, en este momento que se acaba de pasar una ley de que nadie debe tocar el teléfono, ni aun cuando estás, no lo debes ni tocar cuando estás manejando el teléfono, nada. No puedes contestar la llamada, no puedes hablar por teléfono, no puedes mandar un mensaje de texto, y en algunos casos está bien porque hay personas que abusan terriblemente de eso, ¿no? Pero cuando se van al extremo de que ni por una emergencia, pero está permitido fumar,
Está permitido traer un cigarro encendido adentro del carro y encender y hacer todas esas cosas, ¿cierto? Y como eso sí está bien y hablar por teléfono está mal. Pero bueno, la justicia de la que Dios está hablando es una justicia que va por encima de la justicia que está establecida por los hombres. Es la justicia de Dios, la justicia divina, la justicia eterna, la que te llama para vida eterna y que quiere que tú camines en dones, en talentos, que camines en poder, que camines en autoridad, en dominio, en señoríos, o juzgando la tierra que Dios te ha dado, tomando territorio, manifestándote como rey, como sacerdote, como embajador, representante del reino de Dios aquí en la tierra, por causa del conocimiento que tú ya has recibido acerca de Cristo Jesús, por causa del poder que tú ya has sido investido de poder de lo alto por medio del Espíritu Santo. Estamos aquí. Entonces es una justicia que rebasa ya tu expectativa natural, pero es más espiritual porque clama por la manifestación de las cosas eternas. Y aquí dice que serás saciado cuando tú lo anhelas, la manifestación de las promesas de Dios en tu vida, más que el alimento natural, o como el alimento natural. Los que tienen hambre y sed, tienes que estar hambriento de querer la manifestación de la sanidad. Tienes que estar hambriento de querer la manifestación del Espíritu Santo, de las promesas de Dios en tu vida, del fuego de Dios en tu vida, de que tú te manifiestes y te levantes en lo que tú has sido llamado a hacer como cuerpo de Cristo que tú eres. No diciendo, oh, yo no soy pie. Y el pie, aunque diga que no es pie, no se puede ir para ningún lado, ¿cierto? Es como que mi pie fuera un tonto diciendo que no, yo no soy pie. Y ahí anda pegado. Entonces, si no fuera mi pie de mi cuerpo, no estuviera metido aquí entre mis pantalones y en mis calcetines. Estamos aquí. Entonces tiene que haber una intensa expectativa y necesidad de ver la gloria de Dios en tu vida. Señor, tócame. Señor, úngeme. Señor, úsame. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Señor, cambia mi forma de ser. Cambia mi forma de hablar. Cambia mi forma de pensar. Ayúdame a hacer las cosas que yo tengo que hacer, porque yo anhelo lo que yo anhelo. Lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú expectas de mí. En mi corazón está el deseo, el anhelo. Yo quiero lo que tú quieres. Yo amo lo que tú amas. Yo quiero vivir para agradarte. Yo quiero vivir para satisfacerte. Yo quiero vivir para honrarte. Yo quiero vivir para exaltarte. Yo quiero vivir solamente para ti y caminar para ti y respirar para ti, y que todo lo que yo haga sea olor fragante delante de tu presencia. Quiero inundar tu altar. Quiero llenar tu hogar del mejor aroma, del mejor perfume, de la mejor alabanza, de la mejor adoración, de la mejor exaltación. Quiero caminar ganando almas para Cristo. Amén. Aleluya. Porque el corazón de Dios está en ganar las almas para llevarlas a la vida eterna de Él. Sí, Señor. Él descendió no por el oro, no por la plata, no por los árboles, no por los animales, no por las ballenas, no por las aves, por toda la creación que Él nos dio para sojuzgar. Él no vino por nada de eso. Él vino para salvarnos a nosotros. Y Él quiere tener muchos hijos. Muchos hijos. Quiere que todos sean salvos. Y esa salvación se va a manifestar cuando nosotros tomamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y nos levantamos juntos como un ejército que sabe para qué ha sido llamado. Para sobreguardar la soberanía de la nación, ¿verdad? Para sobreguardar el territorio. Para defender a los débiles. Para proteger a los indefensos. Entonces, nosotros también hemos sido llamados para eso. Amén. ¿Cuántos en este día dicen, Señor, yo quiero hacer un voto en este día? Amén. De vivir de esa manera para ti. Sí, Señor.
teniendo hambre y sed por las cosas eternas, por las cosas espirituales, viviendo con hambre y sed de querer vivir en tu presencia, de caminar en tu presencia, de recibir el toque eterno cada vez que nosotros nos congregamos, venir a ser cambiados, transformados de gloria en gloria, a su imagen y semejanza, alcanzar la estatura del varón perfecto en este lugar. Amado Padre Celestial,